Bueno, se viene ¿vos sabías que en este programa tenemos un espacio, un ciclo de podcasts? Sí, un ciclo maravilloso. Muy lindo. Que todas las veces descubrimos gente nueva con mucha cosa importante que decir. En este caso no es gente nueva, tampoco es gente vieja. No vamos a decirle tampoco viejo. es gente vieja. Más o menos. No le puedo decir que es gente vieja porque si no, no sé qué estaría diciendo de mí. Pero bueno, antes de presentarlo a él, les presentamos este momento de nuestro... Escuchá Montevideo. Y ahora sí. Era Acá yo. lo tiene con la mano. El de la mano era yo, era yo. Ah, no, claro, acá ya se ve. Sí, este es maldito. No, ¿dónde está? Este. No molestar. El de no molestar, que es para mí en realidad. Ese es fascinante. Ah, ese es para vos mismo. Es un recordatorio. Es un recordatorio Ah, yo que pensé que tipo no querés ni hablar ni que te molesten y haces así. puede ser, es ambivalente. No sé, pero te lo tendrías que haber Claro, hecho para acá. mirarlo, yo para Porque verlo acá sí. me parece que en realidad hace lo que ahora querés quedar Claro. bien, pero en realidad se lo está diciendo a la gente. No molestar. No, mentira. Estoy mentira. ocupado. Con la mano ahí. Totalmente. Bueno, Diego, muchas gracias por estar Muchas gracias por invitarme. hoy por acá. Ya hablaremos porque se viene la aldea. falta Muy poquito, en sí. muy poquito se viene la aldea, que nos interesa muchísimo, por Obvio. supuesto, Una porque es espera. de este canal. Ansiada. Total. Pero bueno, estamos en un momento de podcast. Sí, señora. Y vos estuviste y vas a seguir estando con 2 podcasts. ¿Por cuál querés empezar? Y vamos a arrancar por casa. Que es Vamos a el arrancar que- por casa. Vamos sí. a arrancar por los resúmenes semanales. Sí, en realidad hace como mucho tiempo que lo tenía, incluso el logo que anduvo por ahí, lo tengo desde el 2017 y el nombre. Fede Harman, un amigo, me lo hizo, lo iba a empezar a hacer, pero me dio como miedo no, inseguridad el tema del podcast. Yo tenía como una percepción de lo que era hacer un podcast y yo no encajaba ahí porque ¿En qué sentido? A ver, ¿qué percepción Claro, tenés? yo pensaba que para vos hacer un podcast, o los podcasts en general, eran una persona que sabía mucho de algo Claro. hablando de eso. Como si fuese un TED. Ahí va, Algo así, una claro. charla TED, ¿no? Un tipo que, no sé, le encantan los barcos y un podcast de barcos, porque el tipo sabía pila de barcos Claro. y quería contar de barcos. Y yo en realidad me pensé, yo no sé nada, de nada, tan específico como para charlar sobre eso. Y eso me retraía. Hasta que el año que dejé la radio, 2021, hacía 21 años que hacía radio consecutivo, tomé la decisión de dejar la radio y se me acercó Maxi Guerra, que estuvo por acá, Sí. y Salva me dijeron, che, tenés que hacer un podcast. Y yo, pero no... ¿De qué? Pensá en algo que te guste. Y no, yo qué sé, no sé, las cosas que me gustan no sé si son para hacer podcast. O sí, después Bueno, vamos a ver. después hiciste sustancia, yo qué Sí, sé, es verdad, ¿viste? bueno, es que ahí sí me cerraba, pero digo, y digo, bueno, está, teníamos este material que era un resumen semanal de noticias con humor, que me encantó toqueteándolo un poco, porque es bastante, yo lo armaba primero para televisión y después como lo toqueteo para que quede bien en un podcast. Y me encantó ir a un ejercicio semanal, pero yo estaba con la parte más punk del podcast, que era, yo quiero hacerlo todo. Lo quiero escribir, lo quiero locutar, lo quiero grabar y lo quiero editar y lo quiero publicar. Y no sabía ni editar, ni sabía nada. O sea, tu ambición era grande. Y aparte mucho tiempo, ¿no? O sea, Es que en porque- realidad lo que te lleva mucho tiempo es cuando vos desconocés las herramientas. Claro. En el momento que te empezás a amigar con las herramientas, todo fluye como mucho más fácil y es hasta placentero. El primer episodio me ayudaron una cantidad de amigos. En el segundo me sacaron las rueditas de la bici y dije, ay, y estuve como ¿Pero 6 tomaste horas. alguna clase o te apoyaste en referentes cercanos que sabían editar, que sabían...? Bueno, me apoyé en una cantidad de referentes y le quiero mandar un beso grande especial a una cantidad de mexicanos que no conozco que hacen tutoriales en YouTube. Excelente. Unos cracks, si sos medio... Y los tipos tienen paciencia y te repiten, pero no, mis amigos fueron los que me enseñaron, porque claro, son gente que sabe mucho. Entonces yo arrancaba como muy de cero. Y yo también entendía, los ponían en ese lugar y digo, pobre gente, yo le estoy haciendo cada pregunta. Y después agarras confianza. Y es un placer. El primero que hice yo solo, yo me sentía re feliz y no sabía cómo explicarlo, porque dice, vos tarado, sí, está, hiciste. Pero fue un logro para mí, Sin poder duda. hacer algo desde cero, solo, con cierta complejidad, y todo hecho por mí. O sea, no hay a quién echarle la culpa. ¿Y ya siendo padre? Ay, sí, pero decidí blanquearlo. Perfecto. Sí, pues yo no, lo blanqueé en el primero y después no pasa nada. Yo grabo en mi casa. Y yo en mi casa vivo con una bebé de 2 años y con una perra. Y si escuchan un ladrido, la perra. Y si escuchan un grito, es mi hija. Chao. Ya O sea, está, si no, me voy al bueno. estudio a hacerlo. Y creo que es parte de la honestidad del podcast.
yo descubrí algo en el podcast que me pareció fantástico, que es que tenés que ser honesto. Si no, no te sale. Si no, es una publicidad grabada, ¿viste? No tiene sentido. ¿Y en la radio qué? Bueno, en la radio hay una parte comercial donde vos, bueno, te debes a tus auspiciantes. Ah, bueno, está, eso. En el Digamos podcast se los van todos a PNT, cagar. digamos los PNT. Los PNT, pero incluso el tiempo, que es acotado. Acá yo defino cuánto dura, defino la música que quiero pasar, defino todo. ¿Tratás de que sea una duración uniforme o no te importa si alguno se te dispara mucho más? Bueno, yo tenía esa estructura también que digo, está, el podcast, yo había escuchado alguno y me asustaba un poco porque, mira, no, casi no respiran, porque van con efectos y con cosas, y yo no sé si quiero esto. Yo quería algo más parecido a la radio. Y sí no quería que fuera algo extremadamente largo, y entonces me ando en los 20 minutos, 18 o 20 minutos. ¿Cambia el lenguaje del podcast y de la radio? Y bueno, un poco sí. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, la forma de comunicar. O sea, no es el podcast no es en vivo, pero puede haber pero programas es de una de radio las grandes, grabados. es una de las grandes diferencias porque tenés que pensar el contenido desde otro lugar. Creo que tenemos un vicio hoy en la radio que es que necesitamos que la gente responda. Y es bastante nuevo eso. Yo cuando empecé la radio estaba el SMS, ponele, o recién estaba el SMS. Entonces, yo qué sé, no tenías tanta comunicación con la audiencia. Vos hacías, era más hacia allá, hacia la radio vos hablabas. Y creo que descuidamos un poco eso. Creo que ahora la mayoría de los contenidos se piensan para que la gente responda automáticamente. La interacción hoy en día está por encima casi de Es como una red social. La radio se convirtió en una especie de red social, que no está mal, pero el podcast, el desafío es que no tenés ningún tipo de termómetro. Vos tenés que confiar en tu contenido y lo tirás. Y que pase lo que pase. Y no esperas una respuesta. Y está bueno eso. Yo me había desacostumbrado un poco a eso. Como que somos bastante dependientes de la aprobación inmediata. Claro. Y acá no. Acá lo haces, lo publicás y la gente lo escuchará. ¿Y cómo me dices ahora, hasta ahora que ya salió y que ya la gente lo escucha? ¿Dónde Bueno, tenés devoluciones? Sí, me da como cierto placer cuando alguien se me acerca y me habla del podcast. Está bueno. Claro. Es el producto más mío que tengo. Y está re bueno que te digan, che, ¿cuándo volvés con el podcast? Y me gusta. La gente lo estaría esperando, porque vos en Twitter compartís mucho las noticias de otra mirada, y una mirada más amena también, y esto es como un resumen de cosas. Es la forma más divertida que encontré para lidiar con la actualidad. Y es el insumo de contenido más grande que hay, es la actualidad. Y creo que no se usa tanto. Y me parece un desperdicio. Pasan pila de cosas. Y todas tienen una parte divertida. O casi todas. Y me parecía que era bueno, o sea, cuando empezamos con la aldea, por ejemplo, el desafío del monólogo, y yo llegaba, y todas las semanas tendré, y sí, es un horror. En un momento dijimos, che, que no pase más nada, por favor. Primero que era un horror las cosas, pero tenés mucho material. Pero el desafío es, creo que de todos los que trabajamos en comunicaciones, tratar de percibir de qué está hablando la gente, como masa, ¿no? De qué habla la gente, qué le interesa a la gente. Y ese es el desafío más divertido a la hora de editarme a mí mismo eligiendo las noticias. ¿Y fue lo que se te ocurrió primero cuando pensaste en un podcast? O sea, ¿de Sí. qué puedo hablar de la actualidad? De y música, tomarlo de bailar con en un con momento, humor? porque me gusta mucho, Claro. pero no sé, a mí me gusta escuchar música. Claro. No sé si me gusta hablar de música. Y no estaba capacitado tampoco. Iba a ser algo muy personal. Como un video, como los videos reacción. Sale un tema Me y opino, encanta. claro. Eso me Están buenos, fascina. están buenos. Ver gente reaccionando a cosas me fascina. Pero no me creía capacitado para eso. Y esto es como una editorial. Por eso en parte no lo comercializo, el podcast personal. Porque me parece que a nadie le va a interesar. Y ojo. No nos vamos a cerrar a ninguna propuesta. verdad que no, ¿no? Sentí las miradas acá. Porque creo que es una mirada muy editorial mía, es lo que yo pienso de esto. Yo elijo las noticias, elijo lo que voy a decir. No sé si a alguien le interesará. Y creo que eso también me da como cierto valor. Así que lo mantendré. ¿Y sí? ¿O no? Sí. Y cuando estás escribiendo, o sea, ¿te pasa que tenés momentos así que decís, o de blanco, o así, de ponerte nervioso, de decir, no llego? Me pasaba al principio, porque a veces yo dependo de la actualidad. Claro. Entonces venía a ponerle, mis días fuertes de trabajo son lunes y martes y miércoles. Entonces yo el sábado empezaba a mirar, no había nada.
El domingo empezaba a mirar y esta sí, pero ya queda vieja, porque no. Y llegaba tipo al martes y no había nada. Pero el miércoles era una bomba de cosas y ay, no, bueno, todos juntos. Y es así, y te vas acostumbrando y es lo divertido. O sea, a mí me costó años pelear contra la inestabilidad, de todo tipo. En este tipo de trabajo, inestabilidad económica, inestabilidad. Y después la abracé. Claro. Si no, me hubiera dedicado a otra cosa. Creo que la inestabilidad es parte del motor creativo. Si vos con ciertos cuidados y cierta experiencia la trabajas bien, es divertida la inestabilidad. No saber qué va a pasar y solucionarlo rápido. Y bueno, y apareció y hay que solucionarlo. Y eso, me dedico a eso. Genial. ¿Y cómo aparece Substanza entonces? Porque eso ya es otra onda, ¿no? Y es compartido. Algo más. Es compartido. Bueno, Substanza fue una casualidad, que no se dan mucho. Volví a pensar en un podcast que... Yo soy embajador de la Expo Cannabis hace unos años. Como el embajador del porro, digamos una cosa así, pero no tanto. Qué privilegio igual, Sí, ¿quién gracias. Sí, Pero para acá tenemos la embajadora de la cerveza. Claro. No, tenemos que juntar. Ustedes tienen que hacer un Autoproclamada, ¿no? proclamado, Pero bueno, no importa. La Expo Cannabis se convirtió en un evento increíble en toda Sudamérica. Es la Expo Cannabis más grande de toda Sudamérica. Y terminó siendo una fuente de información de altísima calidad que está buenísimo compartirla. Y todavía es una industria que le cuesta un poco. Lamentablemente, por ejemplo, cuando se habla de cannabis en los noticieros, siempre se habla en un tono policial. Nunca se habla en un tono informativo o en un tono... y que está buenísimo. Y en realidad es extremadamente amplio. Y la gente que ha ido a la Expo Cannabis ha visto el crecimiento que ha tenido en la industria, en la medicina, en el agro, bueno, una cantidad de cosas. Y se me ocurrió, bueno, que faltaba una pata de comunicación. Yo sentía que cuando vos mirabas a la gente que hablaba de cannabis, era como cuando llegás a un cumpleaños y vos no conocés a nadie. Claro. Y todos se conocen entre ellos y quedás parado en una punta con el vaso y es re incómodo. Y bueno, yo me sentía así, digo, esto tiene que ser más popular. Claro. Y dije, bueno, arranquemos por cómo se comunica. Me contacto con la Expo Cannabis y me dicen, vos, queremos hacer un podcast. Y yo venía con la misma idea, ¿no? Y pensamos en vos y digo, bueno, está. Era el meme de Spider-Man, ese que fue horrible porque andaba, vos tuviste idea, yo también, pero la puta. Y bueno, nos asociamos y terminaron haciendo Substanza. Que nosotros lo aclaramos en el podcast, no alentamos ningún tipo de consumo, no, claro. El único consumo que alentamos es el de la información de calidad. Y claro. Por eso no lo hacemos nosotros el podcast, llamamos a gente que sabe y les hacemos preguntas, es eso. Creo Visibilizan toda la movida que hay alrededor de la cannabis. Y que la gente no tenía acceso así de una manera coloquial. Y lo queríamos hacer mucho más amplio, por eso lo de sustancia, porque vamos a hablar de todas las sustancias. Tenemos un tema un tema muy problemático con el charlar sobre las sustancias y nuestra relación con ellas. Totalmente. Todos nos relacionamos con una enorme cantidad de sustancias todos los días, y como que de algunas no hablamos, ¿viste? No, se piensa que el resto de las que son más conocidas, todo bien, pero no sé, son todo sustancias, bien, son pero, químicos. O sea, en realidad... Que también generan problemas, el alcohol, ¿no? o sea, tenemos publicidad de gente feliz tomando cerveza, y el alcohol es de las drogas más peligrosas que hay en este momento en Uruguay, es la que tiene menor edad de inicio en el consumo, de las que hay más enfermedades asociadas, de la que nos cuesta más plata con salud pública, y lo que hacemos es hacemos fiesta, le ponemos el nombre y salimos comunicadores con una botella al lado diciendo que esto está bueno. ¿Y por qué no salir con un porro también? ¿Cuál es la diferencia? Y más en este país, ¿no? Que bueno, es legal el consumo, la compra, pero no. y la plantación. Pero no igual queremos hablar de eso tabú. y se mezcla lo religioso y se mezcla lo moral y se mezcla una cantidad de cosas que son tremendamente hipócritas. ¿Y cómo se combate eso? Con información de calidad. Por eso sentíamos que había un vacío en la comunicación y bueno, centralicémoslo en un podcast, que ese sí es más largo. Decidimos hacerlo de 1 hora, para que sale cada 15 días y escucharlo tranqui. Está muy bueno. Y eso, perdón, hay 3 capítulos. Tenemos 3 capítulos. Grabamos 2 que fueron el primero sobre la historia del cannabis en Uruguay, que yo quedé en shock con lo que aprendí ahí. Realmente tenemos es muy antigua nuestra relación con el cannabis. Se vendía en las farmacias, por ejemplo, ahora que es novedad, hace muchos años, a principios del siglo pasado, se vendían en las farmacias los cigarrillos para el asma, que eran porros. Claro. Y tenían marca. Cigarrillo para el asma ya me parece algo fantástico. O sea, fumate un pucho, con el asma es un horror. Todo alrededor del arroyo Miguelete había plantaciones de cáñamo. El cáñamo, a principios del siglo acá, se usaba para todo, para las velas de los barcos, para las cuerdas. Claro. Chile estaba todo plantado de cáñamo, hasta que en un momento hubo que encontrar a alguien a quien echarle la culpa de todas las cagadas y se la llama la del cannabis.
Y no funcionó, por suerte, porque en realidad no hay un argumento que sostenga... Es más, está reflotando el cáñamo acá, la producción de nuestro país de cáñamo está reflotando y se están... El lobby, o sea, es algo comercial, netamente comercial. Y de lobby, nosotros quedamos entreverados en el medio y se metió la religión y se metió... a nosotros nos llegó de Brasil con los africanos, incluso Acuña de Figueroa, letrista de nuestro himno, tiene una crónica donde habla del candombe y los morenos fumando el pito do pango, que era un porro, y nos llevaron, y se prohibió porque era algo que disfrutaban los esclavos. Mira. Y los esclavos no pueden disfrutar. No, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Lo suspendemos. queremos nosotros. No, están demasiado felices los esclavos, suspendan acá. Y en realidad hay una cantidad de anécdotas y historias. Y después hablamos de lo que es el cannabis en Latinoamérica, en el segundo capítulo. Y el tercero fue un resumen con toda la gente que fue a dar charlas a la Expo Cannabis, que fue tremendamente interesante. Qué bueno. Y ahora eso vuelve Volvemos en abril. Substanza vuelve Sí. en abril, perfecto. Y el resumen de las redes. Vuelvo la semana posterior al arranque de la aldea. O sea, la aldea arranca el 9 de marzo. A la próxima semana ya arranca el resumen. ¿Qué se puede adelantar de la nueva temporada de la aldea? ¿Hay tenemos algún pila de cosas. chusmerío, hay algo que nos Mirá, quieras voy a contar? tener una primicia. Ay, me gusta. Que me van a matar, pero es medio enigmática. Vamos a ir en vivo, es una diferencia con el año pasado. Nos mudamos de teatro, volvemos a un teatro con público, obviamente, que es la Sala Camacuá, que es una sala hermosa, la sala de AEU, ahí frente a la terminal de Plaza España. Vamos a ir los jueves, vamos a ir media hora más, de 21 a 23. Buenísimo. Y vamos a tener una incorporación... Bueno, va a estar Valdemar, lamentablemente no hubo manera. Mirá No que zafaron. lo intentamos, y no, estaba aferrado ahí. Va a estar Diego Viñolo, María Rosa Oña. Vamos a tener música en vivo en todos los programas, va a estar muy bueno. Y vamos a tener una incorporación, a ver cómo lo puedo decir, de fama internacional. Que no puedes decir el nombre. No puedo decir el nombre. De fama Es internacional. conocido en todo el mundo, Perfecto. o conocida. Y creo que nunca ¿Es un ser humano? trabajó en televisión. Hasta ahí llegué. Ay, no nos dejes así. Sí. Hoy no duermo pensando en el enigmático. O sea, nada. Y gratis. ¿Le podés- Perdón. gratis? No, porque después salta con mis impuestos, cosas. No, es gratis. ¿Le podés llevar Es de gratis. regalo la tablita a Valdés? Él ama esto. Yo Por eso, yo ¿se le la llego a podés llevar llevar de una de regalo? estas, Decirle que se la pero me va a regalamos. salir en todos los programas con la cosa, con la tabla, porque no se la saca de arriba. Me va a ir a la radio con esto, es un horror. Yo se la llevo. Llevásela. Sí. ¿Está? Con lapicera y todo. Con lapicera y todo. Bueno, muchas gracias. Con amor desde Mirá Montevideo, Walde. para que nos siga haciendo publicidad en la aldea 2023. Sí, claro. Va a estar así en todo momento. O sea, eso es lo que a mí me da un poco de cosas. Bueno, Walde, esto para vos. La va a disfrutar. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Un placer. Por favor. Un placer.